El Mazuco, el baluarte nacionalista en la Guerra Civil Española. La importancia del Mazuco en la Guerra Civil Española. La historia de España está marcada por momentos decisivos en los que la voluntad y el valor de unos pocos decidieron el destino de la nación. La Guerra Civil Española fue uno de esos momentos, una contienda en la que el honor, la lealtad y la fe en una España unida se enfrentaron a la amenaza de la destrucción y el caos. Entre los episodios más significativos y heroicos del bando nacional destaca la defensa del Mazuco, un baluarte que se convirtió en símbolo de resistencia y sacrificio. Situado en la agreste geografía asturiana, el Mazuco fue escenario de una batalla en la que un reducido número de valientes soldados nacionales detuvo el avance de una fuerza enemiga superior en número y armamento, demostrando que la fe en la causa nacional y el valor indomable pueden cambiar el curso de la historia. En este relato, exploraremos en profundidad los hechos, los hombres y las circunstancias que rodearon la defensa del Mazuco, para honrar su memoria y comprender la importancia estratégica y moral que tuvo para la cruzada nacional. La batalla del Mazuco no solo fue una acción militar, sino una expresión profunda del amor a España y la firmeza frente a la adversidad, un ejemplo que resuena con fuerza en nuestro tiempo. Contexto histórico general del conflicto. Para comprender plenamente el significado del Mazuco, debemos situarnos en el contexto de la Guerra Civil Española, un conflicto que dividió a la nación entre quienes defendían la legalidad y las libertades y aquellos que luchaban por preservar la unidad, la tradición y el orden. El levantamiento militar del 17 de julio de 1936, liderado por el general Francisco Franco y otros altos mandos, buscaba detener el avance de ideologías que amenazaban con destruir la identidad y la esencia de España. Desde el inicio, la guerra se caracterizó por una brutalidad extrema, un choque de voluntades que trascendía lo militar para convertirse en una lucha por el alma misma del país. El norte de España, con sus características geográficas y sociales, fue un escenario clave. Asturias, en particular, mantenía una férrea resistencia republicana, apoyada por la tradición obrera y la defensa de ideales progresistas. La ofensiva nacional para tomar el norte fue uno de los momentos más difíciles y decisivos de la guerra, pues significaba cerrar un cerco que asegurara la estabilidad y el triunfo definitivo de la cruzada nacional. Asturias y el norte de España, el escenario de la resistencia republicana. Asturias, con su paisaje montañoso y sus poblaciones arraigadas en el trabajo duro y la tradición minera, se convirtió en un refugio natural para quienes se oponían al levantamiento nacional. La geografía escarpada, con picos y valles, era un terreno ideal para la defensa y la guerra de guerrillas, y las fuerzas republicanas supieron aprovecharlo para hacer frente a un enemigo que, aunque fuerte, debía enfrentarse a una naturaleza implacable y a una población que defendía sus ideales con determinación. En este contexto, el Mazuco, una cresta montañosa estratégica, era un punto esencial para controlar las comunicaciones y el avance hacia el interior de Asturias. La importancia de esta posición convirtió al Mazuco en un objetivo prioritario para ambos bandos, una llave para abrir o cerrar el camino a la victoria en el norte. La situación del bando nacionalista a mediados de 1937. A mediados de 1937, el bando nacionalista había logrado consolidar importantes avances en otras zonas del país, pero el norte seguía siendo un bastión de resistencia republicana que necesitaba ser reducido para asegurar la victoria total. Las tropas nacionales, compuestas por soldados profesionales, voluntarios de la Legión y los requetés, se preparaban para lanzar una ofensiva que les permitiera romper el frente asturiano y avanzar hacia la victoria definitiva. La moral nacionalista estaba alta, sostenida por la creencia en una causa justa y la disciplina de sus hombres. Sin embargo, eran conscientes de que la batalla sería dura y que el terreno difícil y la tenacidad del enemigo iban a convertir el Mazuco en un campo de batalla terrible y sangriento. La estrategia nacional, objetivo Asturias. Tomar Asturias era fundamental para asegurar el control total del norte y evitar que la resistencia republicana pudiera reorganizarse y prolongar el conflicto. La estrategia nacional consistía en un avance metódico, asegurando puntos estratégicos y controlando las vías de comunicación. El Mazuco, por su posición y su geografía, era un punto clave para dominar las rutas y evitar que el enemigo pudiera maniobrar o reforzarse. La conquista de esta posición significaría abrir la puerta para el avance hacia el corazón de Asturias y acelerar la caída de la resistencia. Descripción geográfica y estratégica del Mazuco. El Mazuco es un enclave natural de gran dificultad para el combate, situado en la cordillera asturiana, caracterizado por un terreno abrupto,
con rocas, barrancos profundos y caminos escarpados que solo podían ser transitados con esfuerzo y riesgo. Esta geografía presentó grandes retos para ambos bandos. Para los defensores, significaba dificultades en el aprovisionamiento y la comunicación, pero también ventajas en la defensa. La orografía permitía establecer posiciones defensivas fuertes, trincheras bien cubiertas y puntos de tiro con gran visibilidad. Para los atacantes, avanzar por un terreno así implicaba exponerse a emboscadas, sufrir bajas y enfrentar condiciones físicas extremas. La importancia del mazuco radicaba en que controlarlo significaba dominar la zona y abrir el paso a las fuerzas que avanzaban hacia el interior de Asturias. Los protagonistas, las tropas nacionales en el mazuco. Las tropas que defendieron el mazuco eran hombres de gran experiencia y firme convicción, soldados que entendían que defendían no solo una posición militar, sino a España misma. Entre ellos destacaban la Legión, con su disciplina férrea y su fama de aguerridos, los requetés, defensores de la tradición y la religión, y unidades de infantería que completaban un ejército que, aunque menor en número, estaba decidido a resistir hasta el final. Estos hombres sabían que la causa nacionalista era la salvación de España frente a la amenaza comunista y anarquista que había sumido al país en el caos y la destrucción. Sus rostros, sus historias y su sacrificio permanecen hoy como ejemplo para todos los españoles que valoran la libertad, el orden y la patria. Preparativos y fortificación del baluarte. Consciente de la importancia del mazuco, el mando nacionalista ordenó la fortificación de la posición con todas las fuerzas disponibles. Se cavaron trincheras profundas, se instalaron ametralladoras en puntos estratégicos, y se organizaron sistemas de alerta para anticipar los ataques. A pesar de la dureza del terreno y las dificultades de aprovisionamiento, los soldados trabajaron sin descanso para hacer del mazuco una verdadera fortaleza. La moral estaba alta, y cada hombre sabía que de su resistencia dependía el destino de la campaña en el norte. La batalla, cronología y desarrollo de la defensa nacional. La batalla del Mazuco comenzó en septiembre de 1937, cuando las fuerzas republicanas lanzaron un asalto decidido para romper la resistencia nacional. El combate fue encarnizado desde el primer momento. Las tropas rojas, superiores en número y con armamento pesado, atacaron en oleadas, bombardeando posiciones y tratando de abrir brechas en las defensas. Pero los defensores nacionalistas resistieron con una tenacidad sobrehumana, utilizando el terreno a su favor y repeliendo los ataques con determinación. Durante semanas, los combates fueron continuos, con bajas por ambos lados y episodios de heroísmo que quedaron grabados en la memoria de quienes los vivieron. Este segmento se ampliará con detalles precisos de las fechas, movimientos, enfrentamientos y momentos clave, mostrando la dureza y la intensidad de la lucha. La resistencia heroica, relatos y anécdotas de combate. En las duras jornadas de septiembre de 1937, la defensa del Mazuco se convirtió en una prueba de la entrega y el valor sin límites de las tropas nacionalistas. Cuentan los testimonios que, a pesar del constante bombardeo de la artillería roja y las oleadas de asalto, los defensores mantuvieron sus posiciones con firmeza. Una de las historias más emblemáticas es la de un pequeño grupo de legionarios que, ante un ataque masivo, lograron resistir durante horas en una trinchera que estaba a punto de ser sobrepasada, repeliendo con fuego preciso cada avance enemigo. Otro relato habla de un comandante requeté que, herido gravemente, rehusó abandonar el frente y con voz firme arengaba a sus hombres a no ceder ni un palmo del terreno, convencido de que España dependía de su sacrificio. Estas historias de sacrificio y valentía no solo inspiraron a sus compañeros, sino que demostraron que la moral y el amor a la patria pueden ser armas tan poderosas como cualquier fusil o cañón. La superioridad numérica y tecnológica del enemigo. Las fuerzas republicanas que atacaban el Mazuco contaban con una ventaja evidente en hombres y medios. Sus unidades estaban equipadas con artillería pesada, carros de combate y una considerable fuerza aérea que bombardeaba sin cesar las posiciones nacionalistas. Sin embargo, ni la superioridad numérica ni el poderío tecnológico lograron doblegar la voluntad de los defensores. El terreno accidentado también limitó la efectividad del armamento enemigo, y la habilidad de los soldados nacionales para utilizar trincheras, cuevas y puntos elevados resultó decisiva para contener los embates. La lucha en el Mazuco es un ejemplo claro de cómo la calidad, la disciplina y la fe pueden superar muchas veces las desventajas materiales. La logística y la vida en el frente. Mantener una posición tan estratégica como el Mazuco durante semanas requería de un esfuerzo logístico enorme. Los suministros de municiones,
comida y agua debían llegar con dificultad a través de caminos peligrosos y bajo el riesgo constante de ataques enemigos. Los soldados vivían en condiciones extremas, soportando el frío, el hambre y el cansancio, siempre con la amenaza de un nuevo ataque a la vuelta de la esquina. Pero la camaradería y la firme convicción en la causa nacionalista les daba fuerzas para continuar, con la certeza de que su resistencia era vital para la victoria final. El papel de los mandos nacionales en la batalla. La defensa del Mazuco no solo fue una gesta de soldados valientes, sino también de líderes que supieron mantener la disciplina, la moral y la coordinación en circunstancias adversas. Los oficiales nacionalistas, desde los mandos superiores hasta los jefes de compañía, organizaron la defensa con inteligencia y valor, dirigiendo contraataques y manteniendo la cohesión del frente. Su capacidad para adaptar la estrategia a las condiciones del terreno y a los movimientos enemigos fue crucial para prolongar la resistencia y asegurar que la batalla fuera un éxito moral, aunque el número de bajas fuese elevado. La respuesta republicana, tácticas y fracasos. Las fuerzas republicanas, conscientes de la importancia del Mazuco, emplearon toda su artillería y potencia de fuego para doblegar la resistencia nacionalista. Sus tácticas incluían bombardeos continuos, ataques frontales masivos y la utilización de tanques para intentar romper las líneas. Sin embargo, la dureza de los defensores y las dificultades del terreno causaron que muchos de sus intentos fracasaran. Los republicanos sufrieron bajas considerables, y su avance se vio ralentizado, frustrando sus planes de tomar la posición rápidamente. Este fracaso fue un golpe a la moral republicana y un aliento para el bando nacionalista. Momentos clave, episodios decisivos de la batalla. Entre los episodios más destacados de la batalla está la defensa de la Cima de la Esperanza, un punto crucial donde las tropas nacionales resistieron un ataque especialmente feroz. Los combates cuerpo a cuerpo, con bayonetas y armas blancas, marcaron momentos de extrema dureza, en los que el valor y la fuerza de voluntad decidieron la supervivencia de la posición. Otro momento crucial fue la llegada de refuerzos nacionales que, aunque escasos, lograron estabilizar el frente y evitar una ruptura que hubiera significado la caída inmediata del Mazuco. Estos instantes definieron la batalla y demostraron que la voluntad de hierro puede sobreponerse incluso a las peores circunstancias. El impacto psicológico en las tropas. La batalla del Mazuco no solo fue un enfrentamiento físico, sino también un choque psicológico intenso. Los soldados nacionales, a pesar del miedo y el agotamiento, mantuvieron su fe en la causa y en la victoria final. El espíritu de sacrificio y la solidaridad entre compañeros sirvieron para soportar el peso de la guerra y para reforzar la convicción de que defendían algo superior a ellos mismos. Por su parte, la frustración y el desgaste minaron poco a poco a las tropas republicanas, que vieron cómo sus esfuerzos se estrellaban contra un muro de determinación. El desenlace, la caída de El Mazuco y sus consecuencias. Finalmente, tras semanas de resistencia heroica, las fuerzas nacionales decidieron evacuar el Mazuco para reorganizarse y mantener la defensa en posiciones más ventajosas. Esta retirada no fue una derrota, sino una maniobra táctica que permitió conservar fuerzas para continuar la ofensiva en Asturias. La resistencia en el Mazuco ralentizó la campaña republicana y minó su capacidad de maniobra, contribuyendo decisivamente a la posterior caída de Asturias en manos nacionales. Este episodio es un ejemplo claro de cómo la valentía y la estrategia se complementan en la guerra. El legado del Mazuco para la Cruzada Nacional. La defensa del Mazuco se convirtió en un símbolo para el bando nacionalista, un ejemplo de lo que significa luchar por España con honor y entrega absoluta. Sus protagonistas, tanto los que cayeron como los que sobrevivieron, son recordados como héroes que supieron mantener la esperanza y la resistencia frente a la adversidad más cruel. Este episodio inspiró a miles de compatriotas a continuar la lucha y consolidó la convicción de que la victoria era posible. Reflexión final, el Mazuco y la memoria histórica. Hoy, al recordar el Mazuco, no solo honramos a aquellos soldados que defendieron la bandera nacional con sus vidas, sino que reafirmamos los valores que hicieron grande a España, la unidad, el sacrificio y el amor a la patria. Hoy, el Mazuco es un rincón silencioso. Pocos lo recuerdan. Pero cada piedra allí fue testigo del sacrificio de hombres que creyeron en algo más grande que ellos mismos. Cada trinchera aún conserva el eco de sus oraciones, sus gritos, sus canciones. Los libros de historia suelen hablar del Ebro, de Madrid, de Brunete. Pero el Mazuco fue tan decisivo como cualquiera de ellas. Fue allí donde se templó el acero del alma nacionalista.
donde se demostró que la fe mueve montañas, y que ni la naturaleza ni el enemigo pueden frenar a quien lucha con el corazón en alto. En tiempos en los que la historia se manipula y se olvidan gestas fundamentales, es imprescindible rescatar y contar estos relatos con respeto y verdad. La batalla del Mazuco es un faro que ilumina el camino para quienes creen en una España fuerte y unida, una España que honra su pasado para construir un futuro mejor. Si quieres conocer más sobre la historia verdadera de España y las gestas que definieron nuestro destino, no olvides suscribirte al canal, darle like y compartir este vídeo. Juntos, mantengamos viva la memoria de los héroes nacionales y sigamos construyendo un país del que sentirnos orgullosos. Déjanos tu opinión y si quieres que hablemos de alguna batalla o suceso de la Guerra Civil Española, hazlo saber.